Arrancamos con todo en esta exploración visual. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de esos relatos que, a decir verdad, a uno le vuelan la cabeza. Hablamos de El milagro secreto, una verdadera genialidad literaria y filosófica de Jorge Luis Borges. Vamos a desarmar un poco este rompecabezas increíble sobre el tiempo, la mente humana y la literatura. Así que bueno, sin más vueltas, veamos qué hace que esta historia sea tan, pero tan atrapante. Para entrar en clima, planteemos algo monumental. Imagínense esto. ¿Qué haríamos si, justo un segundo antes de morir, el universo nos regalara un año entero? Es una locura, ¿no? Es una premisa que literalmente rompe nuestra forma de entender la realidad. Pensemos en el peso de esa idea. Frente a lo inevitable, de pronto, tener el tiempo exacto para terminar eso único que le da sentido a nuestra existencia. Y fíjense que esta es, justamente, la semilla de todo lo que vamos a analizar hoy. Y este es nuestro mapa de ruta. Vamos a pasar por 6 puntos clave. Primero, el arresto y la condena de nuestro protagonista. Después, la pesadilla que ese se espera. El milagro del tiempo en sí. ¿Quiénes son los personajes centrales? Los temas principales que subyacen en la obra. Y cerramos con una profunda reflexión final. Empezamos con el primer punto. El arresto y condena en la Praga de 1939. La historia arranca situándonos de golpe en un contexto histórico real que es sumamente opresivo y asfixiante. Miremos de cerca la brutalidad de esta línea de tiempo temporal. Es una especie de trampa física que se va cerrando sobre nuestro protagonista, el escritor Jaromír Hladić. Fíjense, el 14 de marzo de 1939, las vanguardias del Tercer Reich entran en Praga. Todo avanza rapidísimo, sin piedad. Literalmente 5 días después, el 19 de marzo, lo arrestan. Y con una frialdad totalmente burocrática ya le fijan fecha de ejecución, el 29 de marzo, a las 9 de la mañana en punto. Es un plazo rígido, inescapable. El reloj ya empezó a correr en contra. Y, a ver, ¿cuáles son los crímenes por los que la Gestapo lo condena? Son un disparate total desde cualquier lógica, pero claro, resultan letales en esa época. Resulta que tiene un apellido materno judío, Jaroslavsky. Además, escribió un estudio sobre un místico que consideran judaizante y, para colmo, firmó una protesta contra el Anschluss. Pero lo más trágico de todo esto, lo que realmente hiela la sangre, es cómo se decide su ejecución. Julius Roth, el oficial a cargo, ni siquiera se gasta en leer lo que escribió Hladić. Agarra un catálogo comercial que encima exagera el prestigio del escritor y decide que matarlo va a ser un buen ejemplo para meterle miedo al resto. Básicamente, una vida humana descartada por pura vanidad administrativa. Increíble. Pasemos al segundo bloque. La pesadilla de la espera. Muriendo 100 muertes. Acá es donde el relato pega un giro y se vuelve profundamente psicológico. Ahora, lo fascinante de esto es cómo Borges retrata la tortura mental, porque Hladić no le tiene terror a la muerte en sí, a la idea abstracta. No, el pánico le viene por los detalles. Se la pasa imaginando el fusilamiento de 1000 maneras distintas. En su cabeza muere ametrallado desde cerquita, desde lejos, en patios con geometrías distintas. Él llama esto su magia débil. Es esa superstición tan nuestra, tan humana, de pensar que si imaginamos el peor escenario posible, con lujo de detalles, la realidad no va a poder coincidir con eso. Trata de agotar todas las combinaciones espantosas para evitar que pasen. Es un ciclo de terror que agota a cualquiera. Y justo ahí, en el medio de esa desesperación en plena madrugada, salta su verdadera urgencia. No se trata de aferrarse a la vida por vivir y nada más. Hladić es un escritor que está completamente insatisfecho con todo lo que publicó en su vida. Siente que hay una sola cosa que puede redimirlo. Una tragedia en verso que todavía no terminó, llamada Los enemigos. Así que desde la oscuridad de su celda, le habla a Dios. Y le pide un año más. Un año exclusivamente para terminar esta obra y de alguna manera justificar su existencia en este universo. Bueno, la respuesta a ese ruego llega de una forma totalmente surrealista. Justo un ratito antes del amanecer en que lo van a fusilar, Hladić tiene un sueño. Sueña que está en la inmensa biblioteca del Clementino. Ahí se cruza con un bibliotecario ciego que lleva generaciones enteras buscando a Dios en una sola letra, entre miles y miles de libros. De repente, alguien devuelve un atlas que parece no servir para nada. Hladić lo abre al azar, cae en un mapa de la India, toca una letra minúscula y escucha una voz divina que le dice:
El tiempo de tu labor ha sido otorgado. Así de simple y a la vez incomprensible, el pacto divino queda sellado. Llegamos al punto 3. El milagro del tiempo. El instante congelado. Ya estamos en la mañana del 29 de marzo, la hora señalada para la ejecución. 9 de la mañana. Hladik está parado frente al paredón. Una gota de lluvia pesada le resbala por la mejilla. El sargento da la orden final para disparar. Y entonces, el universo físico se detuvo. Borges nos regala esta frase que es una verdadera obra de arte en sí misma. Tomémonos un segundo para asimilarlo. Absolutamente todo queda congelado en el espacio. Acá chocamos con una dualidad brillante. Por un lado, tenemos el tiempo físico, el de la materia. Las armas están apuntando. El viento se corta de cuajo. Hasta la sombra de una abeja queda estampada inmóvil en el piso. El mundo exterior es una foto en pausa. Pero, por otro lado, está el tiempo mental. Dios efectivamente cumplió su promesa. No es que haya alterado el universo físico para salvarle la vida. Para nada. Lo que hizo fue crear un pliegue milagroso en el tiempo. Ahí, exclusivamente dentro de la mente de nuestro escritor, va a transcurrir un año entero, fluido y completo, sin que el resto del universo se dé cuenta. Y durante este año secreto, lo que hace Hladik es de una magnitud que asombra. Como está literalmente paralizado, no tiene ni papel ni lápiz. Su única herramienta es la memoria. En ese laberinto mental que nadie más puede ver, el tipo redacta, memoriza, borra y perfecciona su obra verso a verso. Pasa 12 meses de inmovilidad física total, pero con la cabeza a 1000 por hora, en plena ebullición creativa. Reescribe actos enteros, ajusta la personalidad de un personaje basándose en la cara de uno de los soldados que tiene congelado enfrente y pule todo hasta alcanzar la perfección absoluta. Trabaja sin parar hasta dar con la palabra justa, ese único epíteto que le faltaba para cerrar todo. Y en ese microsegundo exacto en que Hladik resuelve mentalmente el ultimísimo detalle de su texto, el tiempo físico vuelve a correr. La gota de agua termina de resbalar por su cara. Hladik llega a empezar un grito y los fusiles se disparan. Muere a las 9:02 de la mañana. O sea, para el mundo exterior solo pasaron un par de instantes efímeros, pero él acaba de vivir un año entero de absoluta realización personal. Pasamos a la cuarta parte. Los personajes centrales, creadores y destructores. Vamos a ver cómo Borges armó estas fuerzas en tensión. Básicamente tenemos 3 grandes ejes en el relato. Por un lado, Jaromir Hladik, que es el creador. Ojo, su motivación principal no es salvar el pellejo biológicamente hablando, lo que busca es redimirse a través de su arte. En la otra esquina está Julius Rothe, la cara del Tercer Reich, que vendría a encarnar la destrucción física, la máquina burocrática ciega e implacable. Y envolviendo todo está Dios, que en Borges, por lo general, es una entidad abstracta muy silenciosa. No se mete a cambiar las reglas del mundo físico, sino que opera el milagro puramente en el plano del intelecto. Ah, y hay un personaje más que merece una mención, aunque viva dentro de la ficción que Hladik esté escribiendo. Hablamos de Jaroslav Kubin. En esa obra teatral, Kubin es un tipo que perdió la razón y vive encerrado en un delirio circular eterno, creyendo ser otra persona. Y bueno, meter algo así es la firma indiscutida de Borges. Esto de las cajas chinas, los espejos, las realidades circulares que nos dejan pensando constantemente qué es realmente lo real. Entramos en la sección 5. Temas principales. La filosofía detrás de la obra. Vamos a desarmar un poquito las ideas pesadas que esconde esta trama policial y mística. El primer gran tema filosófico es, sin duda, la irrealidad del tiempo físico. Lo que Borges nos está diciendo acá es que el reloj del mundo es pura convención. El tiempo que de verdad importa, el que tiene peso, es el que vivimos adentro nuestro, en la conciencia. Como segundo punto está el rol del arte y la literatura, no como un mero pasatiempo, sino como la máxima justificación para estar vivos. Fíjense que Hladik no ruega vivir para despedirse de su familia, ruega tiempo para terminar un texto. Y por último, está esta visión de la mente humana como el laberinto más complejo de todos, un lugar capaz de esconder universos inmensos que son totalmente invisibles para los que tenemos al lado. Todo esto desencadena una dualidad que es a la vez súper trágica y bellísima. Miremos el legado público de Hladik, esos libros físicos, tangibles, que dejó en el mundo.
Son traducciones hechas medio a las apuradas, ensayos de los que él mismo se arrepiente un montón. Ese es el Hladik material. Pero su verdadero logro, su legado en mayúsculas, es esa obra maestra secreta, Los enemigos. Una obra pulida al milímetro durante un año entero. Y la ironía enorme acá es que esa obra perfecta miere con él en el momento en que recibe los disparos. Literalmente nadie más en la historia de la humanidad, salvo él y el universo, va a saber jamás que esa genialidad existió. Y así llegamos a nuestra sexta y última parte, reflexión final, el valor de lo invisible. Cae de madura una pregunta que provoca y mucho. ¿De verdad tiene valor una obra de arte si es un acto absolutamente privado? Pensemos en nuestro mundo actual, donde todo, pero todo, se sube a Internet, se publica, se mide en likes y se busca validar todo el tiempo con la mirada del otro. Bueno, la historia de Hladik nos tira una idea radical por la cabeza, que el simple hecho de terminar la obra en la mente para uno mismo ya alcanza y sobra. El arte no necesita el aplauso para tener propósito. Su propósito está en el acto puramente íntimo de crear. Y es que el verdadero milagro ocurre en la mente. El paredón de fusilamiento, las armas, los minutos que marca el reloj del mundo, todo eso pasa a ser secundario frente a la inmensidad de nuestro intelecto y la capacidad increíble que tenemos para encontrar sentido, incluso estando rodeados de horror. Si hay algo grande que nos deja este relato de Borges, es entender que la realidad no se limita a lo que podemos tocar. Son, sobre todo, esos mundos infinitos que podemos construir adentro nuestro. La verdad, es un texto que invita muchísimo a buscar el original y saborear cada frase. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración visual, y sigamos alimentando siempre la curiosidad y la capacidad de asombro. Hasta la próxima.